celebrar al apóstol San Andrés. Todos los meses la Iglesia nos presenta uno de los apóstoles, porque la Iglesia está fundada, cimentada en la enseñanza de los apóstoles. Por eso siempre al celebrar a cada apóstol es una fiesta litúrgica en la Iglesia. Y lo que sabemos de Andrés es que era discípulo de Juan el Bautista, hermano de Pedro, era pescador. Al finalizar su vida dio testimonio y su crucifixión fue en cruz, ¿verdad? Se llama la cruz de San Andrés, la que es así en X. Si Pedro quiso ser crucificado boca abajo porque no merecía morir como su maestro, su hermano Andrés haría casi lo mismo y su crucifixión fue en una X. ¿Qué nos enseña ese apóstol? Primero, el impacto de su vida cuando se encuentra con Jesús. Tanto aquí en el Evangelio de San Mateo, que inmediatamente con su hermano dejaron las redes y lo siguieron. Y el Evangelio de San Juan nos muestra cómo Juan el Bautista le señala a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va y lo sigue y le preguntan al Señor: ¿dónde vives? El Señor le responde: ven y lo verás. Y queda tan impactado que de una vez va a llamar a su hermano a decirle: hemos encontrado al que anunciaron los profetas. Que este apóstol nos enseña a nosotros a ese encuentro total, grande, pleno con el Señor, que cambie la vida para dejarlo todo y seguirlo, pero también que nos lleve a anunciar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me decían dos personas en diferentes lugares de sus sacerdotes que en la consagración veían a su sacerdote iluminado, veían a su sacerdote casi transfigurado, y reflexionábamos, pues el sacerdote en la Eucaristía, celebrando la Eucaristía, es el mismo Jesús. Pero esas personas quedaban tan impactadas, alguna vez me decían, ni pude seguir de pie en la Eucaristía, sino que es el impacto de reconocer al Señor, el impacto de vivir con el Señor. Y ese impacto, ¿a qué me lleva? Pues a anunciar a Jesús. La carta a los Romanos, aquí en el capítulo 10, nos insiste en el anuncio. Nos insiste en el anuncio, y el anuncio, como lo vemos en Andrés, es un testimonio fuerte, es un testimonio grande. Entonces, para encontrarnos con el Señor, para seguir al Señor, dice San Pablo, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin que alguien lo proclama? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Qué hermosos son los pies que anuncian de los que anuncian el Evangelio. ¿Qué tanto nosotros estamos dando la palabra de Dios a los demás? El Evangelio del Señor a los demás. ¿Qué tanto nosotros estamos llenando el corazón de las otras personas de palabra del Señor? Eso es lo que cambia la vida. Tristemente hay personas que solamente, en vez de hablar de palabra de Dios, pues hablan
profecías y mensajes y cosas, pero la palabra del Señor es la que cambia, la palabra del Señor es la que penetra. Ya San Pablo lo va a decir también, o la carta a los Hebreos, es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas entre el límite del alma y del cuerpo. Que nosotros podamos llenarnos de la palabra y anunciar esa palabra. No anunciar esa palabra de una manera cansona, sino con el testimonio de vida. Los misioneros en todo tiempo, cuando han llegado a un lugar, no se pusieron de una vez a decir, crean Jesús, crean Jesús, crean Jesús. No. Llegaron a convivir con una comunidad, a orar, a hacer el bien, a dar testimonio del amor del Señor, y eso fue atrayendo a los demás. Ya atraídos por su testimonio, comenzaron a anunciar la palabra del Señor. A veces nosotros lo hacemos al revés, insistir. Pero si insistimos, que sea con palabra del Señor y sobre todo con el testimonio, que sea con el testimonio, para que podamos ser puentes para conocer a Jesús. Eso fue Andrés, el puente para llevar a Pedro a Jesús, a su hermano Simón a Jesús. Ya luego el Evangelio nos lo muestra siendo puente entre unos griegos que querían ver a Jesús y buscan a Andrés, y Andrés va y los lleva a Jesús. Que nosotros aprendamos también a hacer eso. Todo es llevar a las personas a Jesús, ser el puente para que queden con Jesús, y ya Jesús es el Dios, es el Señor, es el Redentor, es el Salvador, que nos llena totalmente de Él. Agradezcámosle a las personas que nos han predicado y nos han dado testimonio de la presencia del Señor. Oremos por esas personas que nos han evangelizado con un testimonio tremendo, grande, fuerte, con una palabra que ha llegado a nuestro corazón y ha cambiado. Porque en cuántas predicaciones o en pocas predicaciones, muchas personas, como nos dice acá el Evangelio, sígueme, con una sola palabra, sígueme, una sola palabra, perdona, una sola palabra, entrégate, una sola palabra, para que podamos nosotros glorificar al Señor. El domingo, el seminarista de nuestra comunidad, Jonathan, nos decía, es que yo en una Eucaristía, el Señor me tocó y yo cambié y yo seguí, y otro que va a entrar al seminario, Dios mediante el próximo año, también dice, es que en una Eucaristía yo escuché y el Señor me tocó y cambió mi vida y yo quiero seguirle. Que nosotros como Andrés seamos esos instrumentos que en una Eucaristía, en una predicación, en un rosario, en una compañía, lleguemos a los otros, presentarlos a Jesús para que Él los toque y cambie su vida. Amén.